¿Sale? ¿Podría ser 92, profe? Sí. A ver, ¿dónde está la franelita? Acá está. Muy bien. ¿Qué número? 92. Sale. A ver, dítamela, por favor, ingeniero. Es Z igual Sí. a 1/2, Sí. entre paréntesis, E a la Y, menos E a la menos Y, se cierra paréntesis, por seno de X. Bien. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Rápido? ¿Cómo se ve? Algo borroso, pero se alcanza a distinguir un Bueno. poco. Ok. Bueno, váyanme siguiendo y le tomamos fotografía, ¿no? Y aparte, pues vamos a subir el vídeo. Bien, ya está grabando. Perfecto, ya está. Bien. Entonces, miren, vamos a sacar las segundas derivadas parciales con respecto a las dos variables, o sea, con respecto a x y con respecto a y. Para ello, primero tengo que sacar la primera derivada parcial. ¿Sí? Oigo. Checo. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Eh? Oigo. Más o menos. Bien. Ok, si voy a derivar con respecto de x, significa que ¿qué onda con y? Es una constante. Es una constante. Entonces todo lo que sea tenga y lo sacamos, ¿sí? Y entonces me va a quedar así. 1/2 e a la y menos e a la menos y. Esto es constante. Prácticamente nada más voy a derivar al seno de x. Y la derivada del seno de x, pues es el coseno de x. Ahí está. Bien. Ahora voy a sacar la segunda derivada con respecto de x. O sea que vamos a derivar a la primera derivada. ¿Sí? Bien, esto es constante, lo sacamos, prácticamente nada más vamos a derivar al coseno, cuya derivada es el menos seno. Pero es importante que lo pongamos entre paréntesis porque está multiplicando. No oigo. ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y pues ahí está. Me va a quedar así. Es seno de x, e a la y menos e a la menos y. Ahí está. Esa es la segunda derivada con respecto de x. Vamos a derivar ahora con respecto de y. Bien, primera derivada con respecto de y. Ahora, todo lo que tenga x es constante. Eso lo vamos a sacar. O sea que voy a sacar al 1/2 del seno de x y voy a derivar a e a la y. La derivada de e a la y pues es e a la y. Menos la derivada de e a la menos y pues es menos e a la menos y. ¿Sí o no? ¿Eh? Oigo. ¿Eh? Sí, profe. Bien. Ahora voy a derivar nuevamente con respecto de y para obtener la segunda derivada con respecto a esa variable. O sea que vamos a derivar la primera derivada con respecto de y nuevamente por esa misma función. Todo lo que tenga x y los números son constantes, los sacamos, solamente vamos a derivar con respecto de y. Y entonces, derivada de e a la y con respecto de y, pues es e a la y. Y derivada de e a la menos y con respecto de y, pues va a ser menos e a la menos y. ¿Sí? Luego.
¿Sí? Sí, profe. Entonces, vamos a sumar la segunda derivada, que es este chorizo. Lo vamos a desarrollar. Esta es la segunda derivada con respecto de x. Entonces es así. Este por este se me va a hacer más. 1/2 de e a la menos y seno de x. Más la segunda derivada que es esta. Entonces multiplicamos este por este. Me va a quedar más 1/2 de e a la y seno de x. Este por este. Menos 1/2 de e a la menos y seno de x. Bien, ¿y qué pasa? Bueno, pues hasta la vista, baby. Y hasta la vista, baby. El famoso ¿qué? Ingesu, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Y ahí está. 0 igual a 0. Entonces, efectivamente, esta función satisface la ecuación de Laplace. Por lo tanto, es una función armónica. Sí, es una función armónica, una función que satisfaga la ecuación de Laplace. Se dice que es armónica. Bien. A ver, les comparto. Nomás para que veamos que no llevan ecuaciones diferenciales de lo que se están perdiendo. ¿Sí? O sea, ya quedamos que iban a exigir que les dieran de nuevo esa materia. ¿Ya? ¿Sí o no? Profe, ya llevo algo, pero no se enoja. ¿Qué? Creo a los de industrial, a las nuevas generaciones ya no llevan ni siquiera vectorial. Muy mal. A ver, miren, ahorita platicamos al respecto. Fíjense, una función real de n variables se llama armónica si satisface la ecuación de Laplace. Ahora, aquí estamos viendo la función de Laplace para una función de dos variables. ¿Ya le podemos borrar? Ah, hay que tomarle foto, ¿no? Luego. Por favor. Miren eso que me comentan, hay que arreglarlo. Desafortunadamente el tecnológico pues es una institución federal y a veces la gente que está en el gobierno es la menos capaz, la menos preparada, la más ridícula, la más tonta. Entonces pues no voy a decir más al respecto porque creo que ustedes ya son capaces de entender la realidad, no tanto lo que yo estoy diciendo, sino la realidad. Hay que analizar la realidad. Hay muchos problemas con este gobierno que tenemos, si se le puede llamar así, que ya no solamente está afectando al país, sino de forma interna, sino también de forma externa. Obviamente esas cosas no se mencionan, pero hay un problema muy grave. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Miren, si fuera una función de tres variables, ¿sí? Una función de tres variables, esta es una función de tres variables. Tres variables independientes y obviamente una dependiente. Bueno, perdón, aquí tendré que ponerle W. Porque si le pongo C o 0, es una función de dos variables. Fíjense qué interesante, ¿eh? Así, es una función de dos variables, pero está en forma implícita. En forma implícita. Si yo la pongo de forma explícita, es así. ¿Sale? ¿Sí? Forma explícita, forma implícita. Esta es una función de tres variables en forma explícita. En total van a ser 4, son 3 independientes y una dependiente. Si lo pusiéramos como en forma implícita como esta de acá, sería así.
igual a 0. ¿Sí? Eso hay que entender. Entonces el laplaciano yo se lo puedo aplicar a una función que tenga muchísimas variables. Por ejemplo, para una función de 3 variables, x, y, z, con una de estas sería así. ¿Sale? Más segunda derivada parcial de la función con respecto de z igual a 0. ¿Sí? Ahora, hay un operador muy importante que se llama operador diferencial vectorial Nabla. Este es un operador diferencial vectorial que se aplica mucho en cálculo vectorial. Este operador diferencial vectorial se aplica mucho sobre todo para definir las operaciones vectoriales principales, como por ejemplo la divergencia, el rotacional, el gradiente. ¿Sí? Estas son las 3 operaciones diferenciales principales: gradiente, divergencia, rotacional. Vamos a estudiar nosotros el gradiente. ¿Sí? Lo vamos a estudiar. Bien. Cuando yo hago nabla.nabla, porque es un operador diferencial vectorial, es el punto el, y el resultado, acuérdense que por las propiedades de los vectores, el producto punto consigo mismo pues es su norma al cuadrado. Si se acuerdan, ¿verdad? Que era su norma al cuadrado, es una de las propiedades. Entonces este compa, si yo hago este producto punto, se llama laplaciano. Fíjense, el laplaciano, fíjense, aquí ya no le pongo vector. ¿Por qué? Porque estoy hablando que es la norma del vector nabla al cuadrado. Y entonces ya me va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, este operador diferencial vectorial nabla, algunos libros también le llaman del, tiene aplicaciones importantísimas en ingeniería, ¿sí? En ciencias. Y aquí estamos viendo precisamente la ecuación de Laplace. Bueno, vamos a ver ahora una ecuación de onda. Les comparto para que lo escojan. A ver, miren, escójanse una del 95 al 98. Ahí tenemos la ecuación de ondas. Es una ecuación también diferencial de segundo orden. Entonces, ¿cuál quieren que hagamos? Algo. Apenas está cargando por de qué número tiene el número ahorita. 95 98. Sí. Yo propongo 96. Bueno. Podemos borrar, ¿verdad? ¿Sí? Se podría tomar clases. Pero esto queda en el vídeo. Como no fue un ejercicio sino Está bien, explicación. profe. Sí, gracias. ¿Sí? Queda en el vídeo, hija. Ya se los voy a subir. Sí, gracias. Bien. A ver cómo es entonces. 96. Dice Z igual. Sí. Pues terno de Arco. 4x Arco, coseno. más. Arco, coseno. No, coseno. 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 Sí, coseno normal. Coseno. Ajá, coseno de 4x más De 4ct. así.
Sí. Bien. Bueno. La ecuación de ondas es una ecuación diferencial parcial también de segundo orden que nos dice que la segunda derivada parcial de z con respecto de t es igual a una constante al cuadrado por la segunda derivada parcial de z con respecto de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Eh? Sí, Esa es la ecuación de ondas. Ahora, toda función que satisfaga esta ecuación va a ser una onda. Una onda. Va a tener un comportamiento ondulatorio, o más específicamente, va a representar un fenómeno ondulatorio. ¿Cómo qué? Pues como por ejemplo la música. La música, yo no sé si ustedes lo sepan, pero la música, las notas musicales, son perturbaciones del aire, ¿sí? A determinada frecuencia. ¿Sí? Cada nota musical tiene una frecuencia. Y obviamente lo que lo distingue es la forma de la onda. Eso es lo que se conoce como timbre. El timbre es lo que me permite diferenciar, por ejemplo, la misma melodía, que viene siendo las mismas notas, lo que me permite diferenciar a un violín de un piano o a un piano de una trompeta. ¿Sí? Se toca la misma melodía, son las mismas notas. La frecuencia de las perturbaciones es la misma, pero el timbre es distinto. Eso es lo que me permite diferenciar entre un instrumento y otro. Incluso también, por ejemplo, mi voz tiene un timbre único, fíjense nada más, ¿no? Eso es el timbre. Obviamente tenemos también la intensidad, que es lo que nos permite diferenciar de un sonido fuerte de uno débil. Y tenemos precisamente la altura. La altura viene siendo si es agudo o es grave. Y obviamente la altura se relaciona con la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones por minuto? ¿No? ¿Sí? Todo esto es matemática. Entonces, por ejemplo, la música es un fenómeno ondulatorio. ¿Sí? Es un fenómeno ondulatorio ordenado, porque de otro modo sería ruido. También tenemos, por ejemplo, la luz. La luz tiene un comportamiento ondulatorio. De hecho, cuando ustedes en su clase de química estudiaron el modelo de Schrödinger, primero que nada, fíjense cómo, ¿sí se acuerdan de esa ecuación de Schrödinger, verdad? ¿La llevaron en química, sí o no? ¿No oigo? Bueno, esa ecuación de Schrödinger está bastante así como que da miedo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, se estudia con esto. Porque la ecuación de Schrödinger es una aplicación del laplaciano, pero también de la ecuación de ondas, suponiendo el fenómeno ondulatorio de las partículas subatómicas. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, permitió modelar o establecer ese modelo de Schrödinger del átomo. De tal manera que tiene que ser un comportamiento ondulatorio de los electrones en el átomo y tiene que satisfacer entonces la ecuación de onda, porque de otro modo entonces se destruiría y no tendríamos materia. Bueno, por ahí va más o menos el asunto. Entonces vamos a ver si esta función es una onda. Y vamos a ver si es una onda si la satisface a esta de acá. Entonces, primero hay que derivar con respecto de x. Obviamente tengo dos variables, x y t. Por lo tanto, la t va a ser constante. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno de u. Coseno de u, voy a aplicar la fórmula de coseno de u. Y entonces esto es menos seno de u por la derivada parcial de u. ¿Sí se fijan que son las mismas fórmulas, el mismo procedimiento? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces esto va a ser menos seno de esto. Y la derivada de 4x con respecto de x, ¿cuánto me da?
Rápido. Derivada de 4x con respecto de x. ¿Cuánto me da? 4. 4. Más derivada parcial de ct con respecto de x. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Vale? ¿Más 0? 0. 0, ¿por qué? Pues porque ya dijimos que t era constante, el 4 también, la c también. Entonces nada más me queda así. Bien, vamos a sacar la segunda derivada parcial con respecto de x, que obviamente pues va a ser así. Fíjense cómo me voy desde la primera, nada más por la cuestión de la definición, aunque esta ya la saqué, me dio esto. No oigo. Sin problema. Bueno, ¿y consideras tú justo que les quiten esa materia, no? Pues no, profe. No, la verdad no. Son materias Nos están importantes. bien. Bien, ahorita les voy a platicar una cosa importante, ¿no? Porque sí me da mucho coraje. Me da bastante coraje que llegue gente incapaz, gente patética, a destruir. Ahorita hablamos. A ver, voy a derivar con respecto de x esto. Obviamente voy a aplicar la de seno de u. El 4 lo saco, ¿verdad? ¿Sí o no? El menos 4 lo saco y aplico la de seno de u. La derivada de seno de u es coseno de u por la derivada de u. ¿Sí están de acuerdo o no? Fíjense, coseno de u, ahí está, por la derivada, obviamente con respecto de x de u. ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale la derivada parcial de 4x con respecto de x? 4. 4. Más, ¿cuánto vale la derivada parcial de 4ct con respecto de x? 0. 0. Entonces esa segunda derivada parcial me va a dar menos 16 coseno de 4x más 4ct. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora, ya saqué esta segunda derivada parcial. Vamos ahora con esta. Ahora voy a derivar con respecto de t. Bueno, obviamente, pues voy a hacer esto. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Pues la de coseno de u. La fórmula es menos seno de u por la derivada, que en este caso es parcial, ahora con respecto de t de u. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si están de acuerdo que me va a quedar 4c, ¿verdad? Esta derivada me va a dar 4c. Entonces, pues ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora voy a derivar con respecto de t nuevamente para que sea la segunda derivada parcial. O sea que esta la acabo de sacar. Entonces, pues nada más va a ser así. (4c) es constante, la saco y voy a derivar al seno de este chorizo. Seno de u. La derivada del seno de u es coseno de u, o sea, u viene siendo el chorizo ese, por la derivada con respecto de t del choricín. Y entonces esto es menos 4c coseno. Bueno, la derivada parcial de esto con respecto de t es 4c.
Y si multiplico 4c con el 4c que tenía, me va a quedar 16c cuadrada, ¿verdad? Positivo. Ah, no, negativo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Bien, ahí están. Entonces vamos a sustituir. Sustituyo. ¿Qué me dice? Esta segunda derivada parcial, ¿qué es esto? Esta. Más se lo voy a poner rojo para que se distinga. Menos 16c cuadrada coseno de 4c más 4ct es igual a c cuadrada por la segunda derivada parcial de z con x, que es esto. Este es 4x. A ver, aquí la ando redando. Este es 4x, ¿eh? ¿Sí? Le puse 4c, lo repetí. Pero es 4x. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Esto es igual a c cuadrada por esta, y la respuesta es sí. ¿Sí o no? Sí la cumple, por lo tanto, esa función es una onda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, es correcto. Bueno, pues continuamos. Mira nomás. Mira nomás. Y miren, aquí para que vean nada más. Aquí hay algunos ejercicios que se resuelven con derivadas parciales. A ver, agárrense uno. A ver, lo voy a alejar para que los puedan ver. Más o menos una perspectiva. Fíjate, psicología, productividad marginal. En una escuela, problemas de inversión, problemas de distribución de temperatura. Fíjense nada más, utilidad marginal. Estos problemas tienen que ver con ingeniería logística, gestión e industrial, ¿eh? Y todavía salen con sus ondas de que ya, quítenles cálculo vectorial. Eso es discriminación, ¿no? Eso sí es discriminación. Abusados. Mira. A ver, agárrense uno. ¿Cuál quieren? Sale. De los bases ideales es interesante. ¿Eh? Muy bien. No sé qué digan mis compañeros. A ver, una señorita, rápido. Una señorita, rápido. ¿Cuál? Nada más rápido, por favor. Sí, la de los gases está bien profe. ¿Cuál? La ley de los gases reales. O sea, ¿usted de qué carrera es? De mecánica, profe. Saqué problemas de industriales, nomás para que vean. A ver, la ley de los gases ideales. Ah, caray, ¿por qué no me dijeron que le tomara foto? ¿Cómo ven? Como se aparece en el video, profe, no se puede. Pues sí. A ver, la ley general de los gases es presión por volumen igual a N por RT, ¿no? ¿Sí? Presión por volumen es igual al número de Avogadro, a
Creo que ese es el número de Avogadro por la constante general de los gases por la temperatura. ¿Sí? Ahí dice N es el número de moles de el gas. número de moles y R es una constante, la constante de los gases. Sí, pero se relaciona creo que con el número, no, bueno, como que tiene relación con el número de Avogadro, creo. Entonces nos está pidiendo que demostremos que la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión por, ¿qué sigue? ¿La derivada parcial de quién? ¿De la presión? De la presión. ¿Sí? Con respecto a la derivada del volumen. Por la derivada Del volumen con respecto a la derivada de la temperatura. es igual Y esto igual a menos 1. a menos 1. Bien. Pues está muy facilito este ejercicio. A ver, vamos a ver. Obviamente debemos de partir de lo siguiente. Por eso es que aquí estamos utilizando, en cierto modo, la notación parecido a la notación de Leibniz, ¿sí? Sin embargo, recuerden que esta D deformada, si mal no recuerdo, se le debe a Jacobi, ¿sí? A Jacobi. Pero es muy útil. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo tengo en el numerador sería la variable dependiente y en el denominador de la derivada es la variable independiente. Entonces, por ejemplo, para sacar esta derivada parcial, tengo que despejar a t. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí o no? Para poderla sacar. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 entiendo, pero... Entonces, aquí hay que entender que tengo 4 variables, 3 variables. Son 3 variables. Presión, volumen, temperatura. Porque N y R pues se consideran como constantes. Tal vez N no tanto, porque es el número de moles. Sí, el número de moles pues, tiene que ver con la cantidad de la sustancia, del gas que estoy analizando. Pero bueno, entonces, si yo voy a derivar con respecto de la presión, la temperatura con respecto a la presión, todo lo demás va a ser constante. Entonces, sacaría todo y nada más derivaría a la presión con respecto de la presión y eso me da 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Oigo? Entonces me va a quedar volumen sobre N por R. Bien. Ahora, para sacar esta derivada parcial, pues tengo que despejar a la presión, porque la voy a definir como función, y entonces me va a quedar nRT sobre V. Y la voy a derivar con respecto de V. Entonces todo lo demás es constante, nRT, y voy a derivar a 1 sobre V con respecto de V. O sea que voy a derivar a V a la menos 1 con respecto de V, y eso sería menos 1 sobre V cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Oigo. Oigo. Bien. Ahora, para sacar esa derivada parcial, pues tengo que despejar el volumen. nRT sobre presión. Voy a derivar el volumen con respecto a la temperatura. Todo lo demás es constante y la derivada parcial de T con respecto de T pues es 1. Entonces me va a quedar NR por P. Bien, y ahora voy a sustituir. A ver, la derivada de la temperatura con respecto de la presión, ¿cuánto me dio? Volumen sobre NR por la derivada de la presión con respecto del volumen,
me dio menos nRT sobre B cuadrado. Por la derivada parcial del volumen con respecto de la temperatura me dio nR sobre P. Bien, ¿esto cuánto me da? Bueno, pues aquí hasta la vista, baby. Una con esta. Me va a quedar menos T por NR sobre P por B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que me queda así? Bueno. ¿Sí? ¿Sí se ve? Un poco, profe. Bien. Pero ¿quién es presión por volumen? Presión por volumen es NR por T. Entonces esto va a ser menos así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuánto me va a quedar? Menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. A ver, vayan viéndolo. Oigo. ¿Dudas? ¿Ya les está gustando, no? Oye, imagínate que se las quieren dar. ¿Tú crees que es justo eso, no? No, profesor, nos gustó. Y luego les meten caliente la 103. Pierde el tiempo 2. Hace tonto 5. Chambitas 4. ¿Cómo ves? La triste realidad, profesor. Muy mal. Muy mal. Bueno.